Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. La radio de la familia. Vamos constantemente cambiando con el paso del tiempo. Nos hacemos mejores porque es lo que te mereces. Tenemos los mismos sueños y los mismos ideales que tú. Siempre a la vanguardia, siempre actuales, siempre contigo. Desde Guayaquil, Ecuador, Ecuantena 1030 AM, siendo siempre la radio de la familia. Siga en nuestra sintonía. A continuación el programa Ecuantena Noticias. Programa de clasificación A, apto para todo público. En cumplimiento con la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que las opiniones vertidas en este espacio no son de responsabilidad de Ecuantena, sino de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten. A esta hora nos conectamos con Ecuador y el mundo para conocer los más importantes hechos y acontecimientos. Comienza Ecuantena Noticias. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Ecuantena Noticias, emisión estelar. De fin de año vamos a revisar un par de eventos que se dieron justamente este 2025 en lo que es la emisión estelar como tal. Pues no, conversando un poco, vamos a hablar también hoy día con Holbach Muñetón, porque también este año no solamente fue un año electoral, también hubo pugnas, hubo situaciones políticas, así como también hubo una situación en donde el no le ganó al sí cuando muchos pensaban que iba a ser lo contrario. Fue el primer revés en el 2025 en las elecciones que Daniel Noboa sufrió justamente. Recordemos que en 2 años el presidente Daniel Noboa pues ha ganado justamente este cargo, elección popular, por 2 ocasiones, en menos de 2 años. Pues no, lo separaba 1 año, 8 meses más o menos. Antes de los 2 años él había ganado 2 veces la presidencia, a diferencia de su padre, que se lanzó 5 ocasiones a la candidatura presidencial y siempre llegaba a segunda vuelta. En algunas de ellas pues llegó a segunda vuelta, pero no fue tan contundente como fue Daniel Noboa en su momento. Pues no, en todo caso, pues recordemos un poco, mi querido Segundo, qué placer tenerlo acá justamente en este horario nocturno de fin de año y conversando un poco de todo lo que fue justamente las presidenciales en Ecuador. Recordemos, cuando puedan me ayuda con imágenes de Luisa González y de Daniel Noboa, todo lo que se ha suscitado respecto a lo que fue las elecciones. Pues no, en febrero del 2025 pues se celebró la primera vuelta electoral en donde pues hubo sobre todo pues bastante euforia. Había una polémica porque el candidato presidente en esos momentos, Daniel Noboa, pues había o se daba esta situación de que no se podía justamente, sobre todo pues no podía
ejercer una campaña o ejercer su cargo mientras estaba en campaña. Todo esto, pues, con la vicepresidenta, pues no tenía tampoco tan buenas relaciones, la vicepresidenta Abad. Entonces, así empezábamos el año 2025 con el tema de lo que es una propuesta, sobre todo, pues, en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Primera vuelta, pues, recordemos que hubo una situación en donde tanto Luisa González como Daniel Noboa, pues, pasaron a segunda vuelta y 44% fue lo que ganó Luisa González en esa primera vuelta electoral. Estamos hablando de que esto se dio en febrero del 2025. Ella llegó a tener, el correísmo llegó a tener el 44% y Daniel Noboa el 44 punto algo. Le ganó con décimas justamente Noboa a Luisa en esa primera vuelta. Esta es la imagen que estamos viendo justamente del debate presidencial que se dio en Quito, en Ecuador TV, las instalaciones de Ecuador TV, y sobre todo, pues ese día o esa noche, perdón, se dijeron muchas cosas bastante fuertes, pues, ¿no? Entonces, ante esto, pues, llegamos a la segunda vuelta en donde él ganó justamente las presidenciales. Pues el presidente Daniel Noboa, en ese tiempo, justamente para el mes de abril que se dio la segunda vuelta, ganó las elecciones presidenciales, aunque la opositora Luisa González desconoció los resultados y habló del mayor fraude que han visto los ecuatorianos. Cuando pueda, mi querido Segundo, ayúdeme con algún byte de la señora Luisa González, donde ella hablaba de que no aceptaba los resultados electorales. Pues no, las actas marcaron desde temprano una tendencia irreversible en los resultados. La autoridad electoral consideraba que el binomio ganador era el de ADN, conformado por Daniel Noboa y María José Pinto, dijo Diana Tamaín en ese momento en el Consejo Nacional Electoral. Pues no, entonces, sin embargo, González desconoció los resultados. Revolución Ciudadana siempre ha reconocido la derrota cuando así lo han demostrado las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, es lo que dijo justamente Luisa González hace mucho tiempo atrás, hace algunos meses, para el mes de abril, que durante la campaña denunció que Noboa aprovechó su posición como presidente. Mire usted, pues, ¿no? Entonces, sí fue una votación no cerrada. La señora Luisa González se quedó con los 44% que ella sacó justamente de la primera vuelta y Noboa llegó a alcanzar el 55 o el 56% de lo que son las actas, por lo menos la votación como tal. Pues hubo una amplia ventaja lograda por parte de Noboa y se dio en los comicios, según la encuesta, que preveían ajustados, o por lo menos decían que ganaba por un par de puntitos nomás, ¿no? Entonces, pues acá se vio lo contrario. Noboa, empresario político de 38 años, adscrito al Partido Acción Democrática Nacional, y González, la candidata de Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, habían sido los más votados en la primera vuelta del mes de febrero, pues, ¿no? Y sobre todo, pues el presidente de Ecuador había sumado entonces el 44.3% de los votos frente al 43.8% de González, lo que hacía rezaguear un resultado ajustado, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió justamente en esa ocasión, pues, ¿no? Noboa recibió, como ya es habitual, los resultados en su casa de Olón. Oiga, comimos pizza ese día, esa noche, para que vea, pues, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues, Daniel Noboa en ese tiempo ganó en 19 de las 24 provincias. En la segunda vuelta, al concluir el escrutinio, Noboa obtuvo el 55.63% frente a los 44.37% de su opositora correísta Luisa González, que hasta el día de hoy, no reconoce los resultados. Mi querido Segundo, ¿tiene el byte de Luisa González? Bueno, más adelante lo veremos. Justamente lo que se posteó es que Daniel Noboa quedó como nuevamente presidente de la República. Como ya les dije, el 55.63% versus el 44.37%, ¿no? Frente a lo que fue uno de los temas más que llamaron la atención muchísimo en ese día, o por lo menos a principios de año, pues, ¿no? Entonces, déjeme ver si le encuentro ese byte, mi querido y muy estimado Segundo. Pero sobre todo, pues, fue una situación en donde ambos
tuvieron que enfrentarse cara a cara, frente a frente, lo que ocurrió justamente en lo que son las elecciones y más que nada, pues, fue una situación que generó polémica, habló pues que estaba de una u otra manera pues molesta la candidata González diciendo que no estaba de acuerdo con los resultados. De ahí vino el tema de la tinta mágica, de que la tinta se había traspasado del casillero de Noboa hacia lo que es el casillero de González. Mi querido Segundo, le mando justamente el byte de Luisa González, justamente de lo que se dijo frente a esta situación, y más que nada estamos haciendo un recuento de las principales noticias que llamaron la atención durante estos 12 meses del 2025. Daniel Noboa se alzaba con la victoria, de ahí le llamaron la atención a Noboa por las gafas, le llamaron la atención por la vestimenta, que andaba en helicóptero, que podía cubrir más rápido en su avioneta privada. Bueno, pues el hombre tiene sus recursos, entonces, ¿cuál es el problema? En todo caso, pues fue una situación que llamó la atención internacional, pues recuerden que incluso luego de su posesión, él dio un discurso de unos 25 minutos en el Palacio Legislativo, pero como ya saben, pues él no es de muchas palabras, pues no. Entonces, ante todo, pues estaremos muy pendientes de lo que ha hecho Noboa durante estos meses. Fue posesionado en el mes de mayo, 24 de mayo como tal. Mi querido Segundo, le mandé el byte, está por X, sobre todo, pues no, en el momento en el que Luisa González desconoció los resultados como tal, pues, ¿no? Entonces, pero fue una cuestión que sí generó debate. Incluso el propio expresidente Rafael Correa habló del tema de la tinta mágica, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues, hablaba de que los votos de la señora González se habían pasado a lo que es el casillero, los votos, perdón, de González se habían pasado al casillero de Daniel Noboa, ¿no? Un poco complejo, pues, ¿no? Entonces, lo que se llevó a cabo, lo que se dijo respecto a eso, pues, ¿no? Entonces, cuando pueda, mi querido, tenemos las declaraciones de Luisa González. A pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia, segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia, y luego estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Queridos hermanos, aquí hay que ser muy claro. Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. El exit poll, uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el TC, en el CNE. Ninguno. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Eso fue lo que dijo la candidata hasta ese entonces, Luisa González, luego de que se dieran los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero aparte de todo, mi querido Segundo, tenemos el byte de Rafael Correa. Ok, él también declaró que esto se trataría de un tema de tinta mágica o de tinta transferible como tal, pues, ¿no? Es decir, que los votos de la candidata Luisa González, por medio, doblando justamente el papelito de lo que es votación, mientras se hacía así, pues podían pasar de un casillero al otro. Entonces, que se utilizó una tinta especial
para algunos lugares de votación. Vamos con lo que dijo el expresidente Rafael Correa. Si usted pone el ácido tánico solo del lado de Novoa y la tinta es especial, la tinta, ¿no?, es con sulfato ferroso, pigmento negro, glicerina, etanol, agua destilada, bicarbonato de sodio, ¿no? Bueno, al doblar, no es que puede pasar de Novoa donde Luis, no, solo de Luis donde Novoa, porque el ácido tánico está del lado de Novoa. Esto se puede hacer. Existe la tecnología. Imprimieron 10-15% de papeletas con este sistema para pasar el voto de Luis a Novoa y se le pasó la mano. Porque si no se les pasaba la mano y nos ganaban con 2 o 3 votos, 2 o 3 puntos, al final reconocíamos la victoria. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Para que veas. Bueno, entonces, ahí está la cuestión respecto al tema del expresidente Rafael Correa, que habló justamente de la tinta mágica, pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede, más que nada, pues, mencionar frente a esta situación, pues, ¿no? Entonces, estaremos pendientes de lo que se lleve a cabo a nivel de justamente futuras elecciones, que se viene justamente el 2026, estaremos libres quizás de elecciones, a menos de que quieran convocar una consulta popular, pero lo dudo mucho, pues no. Sin embargo, pues se espera que para el 2027, el próximo año, también hayan elecciones en lo que es seccionales, donde Aquiles Álvarez, la prefecta Guiñaga, pues también pongan sus candidaturas como tal. Entonces, frente a lo que ocurrió justamente este año y la ruptura entre Revolución Ciudadana y Marcela Guiñaga, pues no, habrá que ver qué pasa más adelante, pero estaremos muy pendientes. Oiga, mi querido y muy estimado, vámonos al primer corte comercial. En cuestión de minutos regresamos con más información. Ecuantena Noticias. Inicio del espacio publicitario. Ecuantena también está en redes. La información que escuchas en la radio, las noticias que ves en televisión, también están a un clic de ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en X. Búscanos como @Ecuantena o también como @Radio Ecuantena. Ecuantena, radio y televisión digital. Información veraz, opinión libre, contenido que te conecta. Dale like, comenta, comparte y sé parte de nuestra comunidad digital. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Publicita tu negocio o actividad comercial. Anúnciate en Ecuantena, una radio diferente, el medio más rápido, económico y eficaz para llegar a los clientes. Asesoramiento gratuito y publicidad efectiva. Infórmate al 04-600-3034 o 04-600-3035. Ecuantena, la radio de los emprendedores. Atención, emprendedores y negocios del Ecuador. ¿Tu marca aún no suena en todos los rincones del país? Es momento de hacerte escuchar. En Ecuantena 1030 AM, radio y televisión digital, te conectamos con miles de oyentes y espectadores cada día. Llegamos a hogares, oficinas, tiendas, barrios y ciudades. Tu publicidad suena donde importa y se ve donde impacta. Ya sea un pequeño emprendimiento o una gran empresa, tenemos el espacio perfecto para ti. Contáctanos hoy al número 098-331-4688 y haz que tu negocio sea protagonista en la radio y televisión digital que hace vibrar al país. Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia, la voz de los que emprenden.
Incrementa tus ventas, cumple tus objetivos y obtén más ingresos. Si eres un emprendedor y necesitas publicidad, únete a nosotros, porque en Ecuantena vendemos por ti. Nosotros te ayudamos a incrementar tus ventas y alcanzar el potencial de tu negocio. Para más información, contáctanos al 04-600-3034 o 04-600-3035. Escríbenos al correo electrónico radioecuantena@gmail.com. Quien anuncia en Ecuantena vende mucho más. Ecuantena también está en redes. La información que escuchas en la radio, las noticias que ves en televisión, también están a un clic de ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en X. Búscanos como @Ecuantena o también como @Radio Ecuantena. Ecuantena, radio y televisión digital. Información veraz, opinión libre, contenido que te conecta. Dale like, comenta, comparte y sé parte de nuestra comunidad digital. En el día y la noche, somos tu mejor compañía. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Fin del espacio publicitario. Usted escucha Ecuantena Noticias. Continuamos con más información. Bueno, todo lo que ocurrió justamente este año, y hubo bloqueos y manifestaciones que no pudieron dejar de ser la noticia de esos días. Por el mes de septiembre, pues se dio una situación que a todos los ecuatorianos molestó. Hablaban del paro, viva el paro, beba el paro, decían. Entonces, los bloqueos continuaron en Imbabura. El gobierno, pese a los acuerdos anunciados, o por lo menos lo que se anunció, pues algunas organizaciones indígenas decían que no. Habían tomado justamente esa provincia como tal de la sierra, y más que nada pues trataron sobre todo de tener conversaciones, acercamientos con el sector indígena. Pero Marlon Vargas pues cada día salía con miles de discursos y sobre todo pues no estaba a favor de lo que se llevaba a cabo justamente en estos lugares. Pues no, entonces Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, pues aseguraba que no había no habían llegado a ningún tipo de acuerdos, y sobre todo pues que se iba a mantener las manifestaciones respecto a todo lo que se llevó a cabo en lo que es la provincia de Imbabura, que fue la más golpeada. Para septiembre las fiestas en Imbabura, tienen ellos fiestas de las distintas ciudades, en todo caso pues se preparaban por lo general, y fue de una u otra manera tomada por lo que es los indígenas. No hubo lo que es ningún tipo de ayuda por parte de no hubo contemplaciones ni siquiera por los convoys humanitarios que se trataba de llegar hasta los distintos lugares, hasta los distintos puntos justamente de esa provincia. Pues no, el señor Marlon Vargas pues hizo bloquear algunas arterias de ingreso justamente a ingreso a lo que son estos a los puntos de Imbabura, Otavalo como tal, pues, ¿no? Entonces, Otavalo, los otavaleños, usted sabe, pues, ¿no? Entonces, hubo sí situaciones complejas. Hubo declaraciones que iban y venían, y sobre todo, pues, mi querido Segundo le mandé una declaración de Marlon Vargas, en donde él hablaba respecto a que se comentaba incluso temas de temas de cierre justamente de las vías, y aparte el tema de atacar algunos pozos petroleros, pues, ¿no? Entonces, Noboa no estaba dispuesto a lo que es negociar con ellos, no quería dejar que la capital fuera tomada por parte de estos manifestantes. Asimismo, recordemos que él hizo su base justamente en el sector o en la provincia de Cotopaxi,
en la Tacunga como tal, entonces estuvo ahí pendiente de todo lo que pasaba. Tenemos declaraciones de Marlon Vargas frente a lo que ocurría. Vamos a accionar en los territorios. Si hay que volver a cerrar pozos petroleros, lo hagan, compañera. Aquí está el hermano Bogorani, dueño de las petroleras de Carajo. Ustedes de la sierra también. Hagamos una cosa, compañeros. No hay que sacar los productos a los mercados para el enemigo, pues, compañeros. Es así en la Amazonía. Nuestros plátanos, nuestra yuca, nuestra quicha no saldrán a los mercados para esos idiotas que viven en las ciudades insultando a los compañeros y compañeras. Los productos saldrán a los lugares donde estemos luchando, compañeros y compañeros. Muy bien, entonces hubo incluso hechos en donde el propio presidente en el convoy fue atacado, más que nada, pues, y que fue un punto quizás de inflexión. El gobierno se portó también bastante firme ante estas situaciones. Y justamente le mando imágenes, mi querido Second Days, respecto a de lo que pasó. Second Days, para que veas, Second Days, así de simple. Pues. Entonces, y bueno, pues hubo más que nada pues movimiento indígena que hubo, o que por lo menos hizo que las distintas ciudades nos preocupáramos justamente por esta situación. Miércoles tras más que nada 6 horas de reunión, estamos hablando de uno de los miércoles de septiembre, informó de que el gobierno llegó a un acuerdo con las organizaciones indígenas, como ya les dije, mes de septiembre, para cesar las manifestaciones en Imbabura. El anuncio fue rechazado de inmediato por las bases de lo que son las agrupaciones indígenas y sobre todo, pues no, según lo que dijo John Reinberg, cuando él había llegado justamente a la provincia como tal, lo primero que le dije es que el diálogo siempre está abierto y es que hemos hecho, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Luego de las largas horas que hemos estado reunidos, hemos llegado a lo que ustedes han visto hoy. Levanta el paro, pero se abren las vías. Eso dijo Reinberg. Agregó que también se llevarían a cabo unas mesas técnicas para trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir. Por su parte, un dirigente indígena explicó que le pidieron al gobierno que restaure el subsidio al diésel, pero eso no fue aceptado, por lo que plantearon que se analice la posibilidad, sobre todo pues de congelar el precio, que pasó de $1.80 a $2.80 por galón, tras la medida tomada por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre. La presidenta de lo que es la UNORCAC enfatizó que el acuerdo fue el inicio de un proceso que esperan termine con éxito para ambas partes. Estamos hablando, esto fue en el mes de septiembre. Debido, pues, estas organizaciones salieron a las calles o hicieron el cierre de algunas vías, porque el 12 de septiembre el primer mandatario dio a conocer la noticia en donde se eliminaba el subsidio al diésel. ¿Okay? En todo caso, pues, sí hubo un aumento por parte del tema de los mercados internacionales, el tema del precio internacional. Hubo justamente esta situación en donde no se pudo, o por lo menos pues no se pudo contener lo que decía el primer mandatario. Creía que esto iba a ser un poco más llevadero, pero ante esto pues empezaron las manifestaciones. Más de un mes fueron las manifestaciones que se llevaron a cabo. En el mes de octubre pues hubo una tregua, ya dijeron que levantaban el tema de la medida de hecho, esta medida como tal. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Que ante esto pues también hubo una situación en donde llegaban las elecciones y lo que decían eran algunos elementos de la propia CONAIE. No, tranquilos, que nosotros dejamos de manifestarnos y nos vamos a concentrar en la campaña por el no, que se vendría después, el 16 de noviembre. Son hechos destacados. ¿Perdón? Ok, entonces tenemos algo de Marlon Vargas, me dice, ¿no? Entonces, por favor, adelante, cuando guste. Una decisión difícil, pero necesaria. En un sorpresivo video publicado en las cuentas de redes sociales de la CONAIE, el presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, anunció el levantamiento del paro. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente. Llamamos a nuestras bases
a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes. La decisión se toma, dijo, después del anuncio del presidente Daniel Noboa de una intervención sobre Imbabura con la fuerza pública. Enfatizó en que este paro dejó 3 muertos, decenas de heridos y comunidades con temor. Este gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones. La CONAIE espera reciprocidad del gobierno y le hacen 4 pedidos. Desmilitarizar los territorios de comunidades, la liberación de los detenidos en las manifestaciones, entre ellos los 12 de Otavalo, atención y reparación de las víctimas mortales y de los heridos que requieren tratamiento, la no criminalización de dirigentes y miembros de la CONAIE. Señor presidente, este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres. Y anuncia que el movimiento indígena hoy emprenderá sus esfuerzos en la campaña por el no en la consulta popular y referéndum. La decisión de la CONAIE se toma al cumplirse un mes de paralización. Muy bien, justamente eso fue lo que dijo Marlon Vargas en ese tiempo, que iban a prepararse más que nada para el tema de la consulta popular, que en ese tiempo, pues, para el mes de noviembre, mes pasado, perdió justamente el primer mandatario que él impulsaba el sí, donde se hablaba de bases militares extranjeras, en donde se hablaba también de temas como una nueva constitución, el tema también, me parece, de la reducción de asambleístas y sobre todo, pues, estar pilas con respecto a algunos cambios que estaba proponiendo el primer mandatario y que anteriormente, pues, la Corte Constitucional no le permitía, ante todo, pues, llevar a cabo este tipo de acciones. Vámonos al corte, mi querido y muy estimado Segundo. Dentro de pocos minutos tendremos a Holbach Muñetón. Él es justamente analista turístico y hablaremos un poco de lo que pasó justamente acá en Imbabura y que de ahí ocurrió, por lo menos cuáles son, o qué es lo que se tiene que hacer en versión turismo para el próximo año, para este 2026. Ecuantena Noticias. Inicio del espacio publicitario. Somos la radio que va acorde con las nuevas generaciones. Llegamos por todos los medios para brindarte mucho más. Mucho más. Mucho más. Por eso te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Aquí encontrarás contenido de calidad, sin olvidarnos de todo lo que te gusta, lo que te informa, lo que te entretiene. Somos Ecuantena, una radio que se reinventa, pero que sigue siendo la radio de la familia. Atención, emprendedores y negocios del Ecuador. ¿Tu marca aún no suena en todos los rincones del país? Es momento de hacerte escuchar. En Ecuantena 1030 AM, radio y televisión digital, te conectamos con miles de oyentes y espectadores cada día. Llegamos a hogares, oficinas, tiendas, barrios y ciudades. Tu publicidad suena donde importa y se ve donde impacta. Ya sea un pequeño emprendimiento o una gran empresa, tenemos el espacio perfecto para ti. Contáctanos hoy al número 098-331-4688 y haz que tu negocio sea protagonista en la radio y televisión digital que hace vibrar al país. Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia, la voz de los que emprenden. Porque nos gusta lo que hacemos. Trabajamos con el corazón. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Fin del espacio publicitario. Usted escucha Ecuantena Noticias.
Muy bien, continuamos. Ya tenemos con nosotros a Holbach Muñetón. Más que nada, pues lo llamamos en calidad de analista turístico frente a todo lo que ha pasado este año acá en el Ecuador y más que nada, pues las proyecciones para el 2026. Mi querido Holbach, ¿nos escucha bien? Buenos días. Fuerte y claro, buenos días y buenos días con todos los que nos escuchan y nos ven. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Holbach. Molestándolo, proyecciones para el 2026, ¿cómo ve este nuevo año con respecto al tema de los feriados, el tema de lo que tiene que ver con la parte del turismo, luego de que en este 2025 tuvimos algunas situaciones complejas, pues Imbabura salió golpeada, hubo elecciones por doquier, entonces ya es necesario un respiro de todo esto. ¿Cómo ve las proyecciones para el 2026 en tema turístico? Julio César, lo vemos de una manera positiva. A pesar de que todos creo que queríamos en la consulta que se dé el sí, pero ganó el no. Y el no, ¿qué dice? Tienes estas herramientas y con eso, y olvídate de elecciones y comiencen a trabajar con esas herramientas. Eso nos da a nosotros que hay que comenzar a trabajar ya y olvidarnos un poco del tema elecciones. Eso ha querido el pueblo. Adicionalmente de esto, es verdad, tuvimos un año, veníamos con curva ascendente, con buenas cifras, pero el tema de la movilización de los indígenas, tema de elecciones, todo esto a causa siempre es un freno y siempre algo, un mínimo de incertidumbre, siempre hay una afectación. Y le diría que todavía no está al 100% recuperado por el problema indígena. Ese problema trajo bastante hilo, bastante cola y es casi un mes de para. Y ya no es porque sea solo en Imbabura, afectó a Imbabura, no. Afectó en Imbabura, pero se irradia a nivel nacional, porque somos un país. De ahí las proyecciones al 2026, si usted me pregunta, yo las veo optimistas, las veo excelentes. Pero, siempre hay un pero. ¿El pero cuál es? El pero es que no hemos podido reunirnos con el ministro de la Producción. Y acuérdense de la fusión que hay. Ahora Mateo Estrella, ex ministro de Turismo, ahora es viceministro de Turismo. He tenido reuniones con él, pero lo importante es saber qué va a pasar con el fondo de promoción. ¿Por qué? Nosotros podemos tener las mejores ganas, pero si no se promociona, y usted lo sabe, que está en prensa, que está en comunicación, lo que no se promociona no se vende. Entonces, ¿qué va a pasar con la promoción nacional? ¿Qué va a pasar con la promoción internacional? En la nacional tienen que promocionar en radio, televisión, motivar al ecuatoriano que viaje en el Ecuador. Para eso creo que hay aproximadamente 39 millones de dólares, que tengo entendido que los va a manejar el ministro de la Producción. Entonces, y no estamos metidos en esa reunión que estábamos inicialmente, pero ya han sacado a los gremios. Entonces, queremos saber cuál es la hoja de ruta, señor. ¿A qué ferias vamos a ir? ¿A NATO? ¿Vamos a ir a FITUR? ¿A cuáles ferias vamos a ir? ¿A Norteamérica, Europa? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde se va a apuntar el Ecuador? Entonces, esa reunión no se ha tenido hasta el día de hoy y es preocupante. Y una cosa más, si ese dinero de los 39 millones de dólares llega en mayo, llega en julio o en agosto, ya no sirve. Perdió usted el año. No fue a ferias. Además, cuando llega el dinero, usted se demora 2 meses para hacer todo el trámite burocrático. Entonces, si llega en agosto, septiembre, octubre, y usted su dinero lo tiene en octubre, noviembre, ¿para qué? Esas son las preocupaciones que tenemos, por eso, desde nuestra vista, positivo. Pero hay que ser sincero, falta el dinero para promocionar el país y que esté en enero, que no lo manejamos nosotros, sino lo maneja el ministro de Producción. Bien, y por ejemplo, usted me tocó ese vals que me mata, el tema de las elecciones que ganó el no. Claro, muchos querían que se gane el sí, me incluyo,
pero si ganaba el sí, íbamos a entrar en una espiral de elecciones porque iba a haber una candidatura para asambleístas, un referéndum y rematábamos el 2027 con el tema de las alcaldías y prefecturas. O sea, íbamos a estar... Venía presidencia ya después. Ya. Chuzo. Bueno, entonces, en todo caso, esto también no es un respiro incluso para el sector turístico de decir, ya, dejémonos de elecciones, por favor, mejor dediquémonos a otros temas, a elaborar planes para el 2026. De pronto las elecciones este año no generaron hasta cierto punto golpes al turismo porque tuvimos 3 elecciones en el 2025, pues. Así es. No generaron, yo diría, o sea, siempre trae, ¿por qué? Con la nueva ley que se está peleando en la Asamblea, acuérdese que, ¿qué es lo que traen las elecciones? Usted tenía, si no me equivoco, 72 horas antes de ley seca, si no me equivoco, y creo que son 24 horas después de las elecciones que la ley seca. Eso es una para. Hagas lo que hagas, porque el fin de semana se mueve alimentos y bebidas, bares y restaurantes, todo eso. Y si estamos hablando de 3 elecciones, tú perdiste y has venido perdiendo en cada elección un fin de semana, que un fin de semana por sí lo pierde, que en un mes de 4 semanas es casi el 25 a 30% el fin de semana. Es la producción, 25 a 30%. Entonces eso sí nos afecta. Por eso se está pidiendo que sea a lo mejor de 12 horas o 24 horas, solamente se baje todo ese tiempo de ley seca. Entonces esperamos que nosotros con dinero se pueda promocionar el país, se pueda ir a la feria. Si no, no va a pasar nada. Vamos a seguir ¿Cómo pasa? Seguimos empantanados en 1 millón de turistas que no vamos ni para adelante ni para atrás. Y en el 2026, ¿qué destinos turísticos usted pudiera sugerir para que los propios ecuatorianos visiten? Por ejemplo, hace poco tuvimos también la visita del alcalde de Esmeraldas. Él quiere incentivar justamente que las personas también vayan a Esmeraldas. El tema de lo que es la sierra tiene lindos lugares. Loja, por ejemplo, es maravilloso. ¿Qué puntos serían estratégicos en este 2026 para que los ecuatorianos podamos explotar nuestro propio turismo aquí en el país? Yo creo que mucho depende también aquí, sí, de los alcaldes. Estaba el de Esmeraldas, que ha venido a promocionar un tema de conferencias históricas, algo de universidades que vienen. Eso es bueno. El otro día estuve con el alcalde de Riobamba, que vino a promocionar Riobamba acá en Guayaquil. Eso es bueno. Entonces los alcaldes están entendiendo, comprendiendo y trabajando en promocionar su ciudad. Eso es lo que tienen que hacer los alcaldes. Aparte de todo el trabajo es promocionar su ciudad y decir y traer. El de Riobamba trajo el hornado, trajo dulces, trajo los bailes, bueno, algunas cosas que estuvimos ahí y es invitando a los guayaquileños que vayan a Riobamba. Entonces, yo creo que... Sí, perdóneme, le pregunto una cosa, perdóneme. Yo me acuerdo que antes acá en Guayaquil, en el centro de convenciones, se hacían ferias turísticas. Me acuerdo que yo vi la Diablada de Píllaro, que hicieron incluso unos bailes. Entonces, habían cosas bastante llamativas. Ya no se repiten ese tipo de eventos o se los repiten muy poco. Yo me quedé impactado con la Diablada de Píllaro. No. Desde el COVID ha sido mucho problema. Y el problema en sí es el tema de lo económico. En sí, el problema porque muchas veces esto le cuesta a los alcaldes. Aquí el que usualmente siempre está haciendo, y por eso tienen los resultados, es Cuenca. Cuenca sale a promocionar su motepillo, su cuy, sus canciones, su ciudad, y entonces ellos están recorriendo, ya tienen una hoja de ruta. Eso que hace Cuenca es lo que tiene que hacer en Ecuador, pero en grande, y tienen que hacer las otras ciudades igual que Cuenca, y creo que lo están haciendo, porque se han dado cuenta los resultados que están teniendo, que
Yo me acuerdo que antes, años atrás, a nosotros de pequeños nos llevaban solamente a Riobamba, no era Cuenca, y de repente, de Guayaquil, y de repente ahora Guayaquil se volcó a Cuenca, y con recurrentes viajes. Entonces, yo creo que en eso hay que trabajar bastante el turismo interno, porque es el que sostiene a los negocios. Olvidemos, el turismo internacional está bajo, sumamente bajo. Hay que incentivar más a las personas que vengan a las ciudades, porque tú estás contando solamente con un solo punto que es Galápagos, pero hay que incentivar qué bueno tiene Cuenca, qué bueno tiene Guayaquil, qué bueno tiene Ambato, Riobamba, Quito. Entonces, esos son otros destinos. Por algo se hizo que tú no puedas un avión ir directamente a Galápagos, sino que tiene que venir al Ecuador, al punto de ecuatorial. Entonces se aterrizan sea en Guayaquil, en Quito, en Manta, y de ahí vayan a Galápagos. Entonces, en eso hay que trabajar. Hay algunas cosas todavía que creo que hay que trabajar y apuntar en el tema económico. ¿Por qué, Julio César, insisto en el tema económico? Porque nosotros nos hemos quedado, El Salvador va para 4 millones de visitantes, Perú va para 4 millones, Colombia va para 6 millones de visitantes y tenía menos que nosotros cuando arrancó Colombia. República Dominicana, 10 millones de visitantes y nosotros seguimos en 1.200.000 visitantes. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Holbach Muñetón. Siempre es un placer poderlo entrevistar. Gracias a usted. Pase muy bien, gracias. Oiga, y ya para ir cerrando justamente este informativo especial corto, porque la verdad es que fin de año pues las personas están más dedicadas a las familias. Uno de los hechos que también se dio en este 2025 fue que el no ganó en la consulta popular. Se esperaba que el sí llegue justamente a tener su espacio dentro de lo que es futuras elecciones, lo que hablábamos con Holbach Muñetón. Se daba esta situación en donde el no pues ganó o se impuso casi con el 61% sobre el sí, ¿no? La propuesta o las propuestas que hacía el primer mandatario era la reducción de asambleístas, bases militares, el tema de una constituyente, y por ahí se me escapa uno más, que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, en todo caso, pues eran 4 preguntas de fin. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué me dice mi querido señor? Ok, entonces, situaciones que se dieron para finales casi de este año, hace poco, ahí está lo de la consulta popular y sobre todo pues cuestiones que no se pudieron concretar porque ante esto pues el no ganó frente al sí y sobre todo pues lo que como dice Holbach Muñetón y el análisis que muchos dicen es que es una forma de decirle al presidente, señor presidente, lo que queremos es menos elecciones y sobre todo pues respirar un poco de los procesos electorales. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una emisión especial de Ecuantena Noticias, emisión estelar. Gracias por estar con nosotros. Gracias y sobre todo, pues, pásenla muy bien durante estos próximos 12 meses en el 2026. Que los sueños se cumplan, que los anhelos también y sobre todo, pues, los objetivos siempre los tengamos y más que nada. Recuerde que nosotros continuamos con nuestra programación y durante el 2026 que lleguen más noticieros, más buenas noticias, que es lo que más queremos y sobre todo, pues, amar al prójimo. Así es como lo dijo Dios, como a ti mismo. Muchísimas gracias y feliz 2026. Ecuantena Noticias. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Todos bailan y sonríen, es música de la buena. Cada canción me llena con alegría y cada escena. Ecuantena, la radio de la familia. Siempre alegre, siempre activa. Nos une en cada
Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Ecuantena 1030 AM.